Mi nombre es Vivian Brachet Márquez. Soy doctora en Sociología de la Universidad de Wisconsin y profesora investigadora emérita en el Colegio de México. Esta presentación está dirigida a los alumnos de posgrado de Flaxo, Ecuador, y agradezco al doctor Felipe Burbano la invitación para esta presentación. El título es Estado y Sociedad en América Latina. Mi intención no es detallar cómo se conformaron los estados latinoamericanos, o más bien cómo diferentes autores argumentan que se conformaron, porque sería seguir paso a paso los caminos que esta literatura ha tomado. Para los que estén interesados en mayores detalles, les recomiendo que lean mi artículo en el Oxford Handbook of Latin American Sociology, que va a aparecer publicado en 2020. Mi intención ahora es afirmar axiomáticamente algunas de las tendencias de esta literatura y de otros países sobre la formación del Estado, y no para simplemente informarlos, sino para proponer otra mirada sobre estas realidades, sobre esta problemática. Entonces, voy a vertebrar esta conferencia sobre tres preguntas. Primero, ¿qué se entiende por la palabra Estado? En segundo, ¿qué relación tiene Estado con la sociedad? Y tercero, ¿en qué difieren los estados latinoamericanos de los europeos? Pero esta pregunta es subsidiaria porque va a tener contestación con base en las dos primeras. Entonces, ¿qué se entiende por la palabra Estado? Eso puede decir que ¿a qué corresponde este concepto en términos analíticos, teóricos? ¿O qué fenómeno observable o conjunto de fenómenos observables designa? La parte teórica, la parte empírica. Hay dos respuestas a esta pregunta, ambas incompletas pero correctas y complementarias. Una es ontológica. ¿Es el Estado un objeto, un conjunto de relaciones o un proceso? La otra es metodológica. ¿Cómo se observa? ¿Cómo se mide? La respuesta más común que adopta la cuasi totalidad de los estudiosos del Estado es extraída en forma incompleta, en mi opinión, de la obra de Max Weber sobre los tipos de autoridad que se dan en la historia. Y en esta el Estado es visto como una organización, asociación, dice Weber, por el vocabulario de su época, que detiene el monopolio del uso de la violencia legítima sobre un territorio determinado. Pero Max Weber no definía la realidad sociohistórica en términos estructurales universales, sino en términos de las motivaciones y las valoraciones que tenían las personas hacia distintos tipos de dominación. De esta manera, el Estado era la manifestación de un tipo de autoridad moral
y de ahí la base de una dominación legitimizada en términos de valores y metas compartidos entre el líder y sus seguidores. Para ello, Weber definió 3 diferentes tipos de estados que reflejaban 3 tipos de dominación: el patrimonial, el carismático, el legal racional. En el estado patrimonial, la autoridad se centra en un solo soberano y se legitima sobre la base de la tradición, por lo que inclusive el líder debe respetar esta tradición. En el estado carismático, la autoridad se basa en la lealtad personal de los seguidores hacia el líder y su identificación total con los valores que este líder promueve. Y esto lo llama Weber Wertnarrationalität, o sea, racionalidad basada en los valores. Finalmente, el estado legal racional basa su legitimidad en reglas y leyes que persiguen metas mediante los medios más eficaces para alcanzarlas. Y esto lo llama Weber Zweckrationalität, la racionalidad basada en las metas. En el estado legal racional, la racionalidad es representada en el tipo ideal de la burocracia, así la llama Weber. Y no lo confundan, por favor, con las nociones vulgares de este término, que todas son despectivas. La burocracia para Weber concentra los medios más eficaces para hacer realidad esta racionalidad legal racional. Entonces va a tener ciertas características que van, según Weber, a maximizar las posibilidades de que las reglas seguidas sean las mejores para las metas. Primero, la creación y acumulación de archivos escritos. Acuérdense que Weber habla para muy grandes periodos y la creación de archivos es una innovación en términos de la civilización occidental o oriental. Luego, la división del trabajo entre diferentes funciones representadas en estas burocracias. En tercer lugar, el nombramiento, no la elección, en los puestos burocráticos de especialistas profesionales, sobre la base de sus conocimientos, no sobre una base clientelar, como por ejemplo en el estado patrimonial. Y cuarto, estos oficiales tienen que tener seguridad en el empleo, de manera a asegurar una mayor independencia en sus decisiones. Para Max Weber, el capitalismo requiere, para su desarrollo, entre otras cosas, de la institucionalización de las organizaciones legal racionales, organizaciones económicas o públicas. Ahora, esta lista de condiciones, basada en una visión historicizada, matizada, de las metas y motivaciones que constituyen los principios fundamentales de la dominación legal racional, se perdió en la sociología moderna. Fue reemplazado por una noción más estática y empírica de las organizaciones como listas de características fijas y los estados como organizaciones reglamentadas por las leyes que ejercen una autoridad coercitiva sobre la población en su territorio. De esta manera, la noción del Estado se transformó mediante esta visión poco diferenciada en una esencia universal, aunque con grados distintos de estatalidad. Bajo estos rasgos, los estados europeos fueron vistos desde los tiempos de la llamada modernidad temprana como el modelo universal de racionalidad y eficacia
al que debe imitar los estados del tercer mundo. Y los estados del tercer mundo se les ve como faltando un poquito en estatalidad. O sea, tienen estados que no son estados en cierto sentido, bajo esta definición. Entonces, acabamos con una gran diferencia y hasta una contradicción entre una concepción teórica del Estado basada en la metodología weberiana de tipos ideales, que son diferenciados basado en la motivación, y otra basada en la autoridad legal racional utilizada como una receta de cocina con ingredientes fijos. La concepción weberiana es sugerente, pero difícil de aplicar a casos concretos en forma rigurosa. La empírica es demasiado estrecha, pero subraya la necesidad de definir características que nos permitan reconocer a los estados como tales en la práctica de la investigación. Entonces, ¿qué hacemos para remediar ese dilema epistémico? Primero que nada, tenemos que dar un giro ontológico, o sea, ver la realidad en forma distinta. Ese giro nos permitirá ver a los estados en forma diferente, que haga aparecer especificidades que no son perceptibles en la noción weberiana, sea esta sofisticada o vulgarizada. Y consiste en dejar de ver a la realidad social como un conjunto de elementos fijos e individualmente definibles. Y que por supuesto no cambian como resultado de las interacciones que tienen unos con otros, porque son fijos. En otras palabras, tenemos que dejar ver a los estados como objetos, al igual que percibimos las mesas, las sillas. Sí, puede haber mesas grandes, mesas chicas, mesas cafés o mesas azul marinas, pero a fin de cuentas siguen siendo mesas. Entonces, ¿en qué consiste este giro ontológico? Yo propongo en términos generales ver la realidad social como un flujo cambiante en el tiempo. En otras palabras, como un proceso. Esto implica una visión diferente, pero también implica generar datos distintos para expresar esta visión. Bajo esta mirada, no hay en la sociedad objetos fijados para siempre en sus rasgos esenciales, sino acciones que tienen lugar entre las personas y se traducen por realidades estudiables en diferentes niveles de análisis, sea nivel de individuo, nivel de grupos sociales, organizaciones, instituciones y los estados. Entonces, toda la realidad que nos rodea es fluida y cambiable o procesual, en vez de una colección de objetos fijos. Esta nueva mirada nos prohíbe presuponer que sabemos de antemano qué son los estados y nos obliga a construir una definición que sea conforme con su naturaleza fluida en el tiempo, es decir, con sus devenires y sus pasados históricos. Pero esto supone que sabemos de qué entendemos por la noción de proceso. Pues la sociología y demás ciencias sociales no son ricas ni muy específicas sobre esta cuestión, porque llevan muchos años de tratar las sociedades como conjuntos de elementos fijos
igual que las mesas y las sillas. Pero hay un grupo de gente en las ciencias sociales que difieren de esta tendencia. Son los construccionistas, así se llaman, y los interaccionistas simbólicos, que nos han ofrecido algunas indicaciones de cómo conceptuar los procesos. Para ellos, las sociedades son una construcción continua y cambiante por parte de los individuos, grupos y organizaciones que participan en la vida social. En otras palabras, no hay realidad social independiente de lo que hacemos los que participamos en ella. Entonces nosotros construimos las realidades sociales que nos rodean, por lo que la sociedad no es más que un enjambre de procesos sociales interdependientes en diferentes grados. Como consecuencia, un proceso social en particular, como el Estado, se entiende como una secuencia temporal de eventos actuados que crean, reproducen, transforman e inclusive destruyen en algunas circunstancias las fórmulas de autoridad estatal vigentes y las sustituyen por otras. Voy a repetir esta frase porque es una frase clave. El Estado se entiende como una secuencia temporal de eventos actuados que crean, reproducen, transforman o inclusive destruyen en algunas circunstancias las fórmulas de autoridad estatal vigentes y las sustituyen por otras. Bajo esta visión, los estados son creaciones y transformaciones históricas únicas, influenciadas por los procesos que tienen lugar en su ambiente espacio-temporal. Por tanto, necesitamos indagar qué relaciones tienen los procesos estatales con la sociedad definida como un enjambre de procesos sociales interrelacionados. Y esto contesta la pregunta analítica sobre el Estado, la pregunta abstracta de la que hablamos. Y nos falta todavía contestar la pregunta empírica de qué es el Estado en términos fenomenales. Pues ha habido diferentes maneras de describirlo. Lo más común es hablar de un conjunto administrativo que reglamenta la vida cotidiana de las personas, y las organizaciones entrega certificados de nacimiento y de defunción, elabora documentos de identidad, hace censos de población, lleva a cabo trabajos de infraestructura, etc. Pero el Estado también tiene una faceta controladora y coercitiva. Controla si uno ha pagado los impuestos. La policía multa a los que no obedecen las reglas del tráfico y arresta, si los encuentra, a los que violan las leyes. Puede tener además un ejército que defiende el país o ataca a otros según las circunstancias históricas. Y también tiene la parte gobierno, que no es sinónimo con Estado, sino que es la parte decisional del Estado, que hoy en día consta del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Finalmente, sus oficinas se reparten territorialmente. Son locales, regionales, nacionales y hasta internacionales, como miembros de asociaciones internacionales o con diplomáticos en países externos. Ahora, todo esto puede tratarse como una receta de cocina con ingredientes fijos o estudiarse en términos de sus dinámicas propias y transformaciones en el tiempo.
Todas estas tareas que acabo de describir no son bien integradas. Por lo tanto, los estados empíricamente no son sistemas bien integrados y bien engrasados. Y los resultados obtenidos pueden ser de diferentes calidades y padecer de unas cuantas patologías. Pero este tema no lo vamos a tocar, porque sería muy largo. Bueno, por el momento vamos a dejar aquí la respuesta a la pregunta de qué es el Estado, para después completarla al contestar la segunda pregunta planteada desde el principio, que es cómo el Estado se relaciona con la sociedad. ¿Qué relación tiene el Estado con la sociedad? La segunda pregunta planteada al principio de la plática. De lo anterior podemos decir que si la realidad social es un proceso, entonces tanto el Estado como la sociedad son procesos, o sea, secuencias de eventos, sucesos en el tiempo. Pero esto no nos dice cómo uno se relaciona con el otro. Y esto es una cuestión importante, porque en el pasado el Estado se ha conceptuado como una entidad separada de la sociedad. En particular, se ha estudiado independientemente de las instituciones y potencias externas con las que está aliado o enemistado, como la Iglesia, los militares, el capitalismo y los Estados Unidos. ¿Cómo podemos pensar al Estado como procesualmente parte de la sociedad? Pues podemos decir, bueno, los vamos a definir como relacionados. Aunque esto parezca sencillo y hasta obvio, no lo es. Y nos hemos tardado hasta los fines de los años 90 para considerar seriamente esta posibilidad. Ahora bien, ¿qué es una relación? Decir que aquello que conecta a las personas es definir el término con el lenguaje común. También es la forma en que la sociología de corte esencialista, la mayor parte, distingue entre las personas y las relaciones que éstas tienen unas con otras. Aquí están las personas, aquí están las relaciones. Porque la sociedad se compone de tabiques esenciales, preestablecidos y mayormente inmutables. Por el contrario, una visión relacional de la vida social postula la primacía de las relaciones sociales sobre las personas. Quiere decir que las personas no existen independientemente de las relaciones en las que entran. Relaciones con la familia, con el grupo de pares, con los superiores jerárquicos, etc. Y las personas son conformadas, transformadas por estas relaciones. Y desde esta perspectiva, las relaciones son procesos sociales continuos, mediante los cuales los actores crean, reproducen, transforman la sociedad. A su vez, dichos actores son también creados y transformados por la sociedad a lo largo de esta multiplicidad de relaciones. Como ven, las cosas se complican. Relacionar en este sentido es constituir y ser constituido mutuamente por las relaciones. Y esto no es sencillo ni obvio, porque ahora tendremos que agregar a la definición procesual del Estado la relacional. Esto nos lleva a plantear que el Estado es un proceso relacional que configura a la sociedad y es configurado por ella.
De que el Estado configura la sociedad ya era moneda común en el estudio del Estado, respaldada por la noción weberiana mal entendida de principios de dominación y del monopolio estatal sobre los medios legítimos de la violencia. Pero que la sociedad, a su vez, tenga la capacidad de configurar al Estado, parece contradictorio. Además, si en la sociedad se encuentran centros de poder con los que tiene que acomodarse el Estado central, como los capitalistas, los militares, los hacendados, hay sobre todo masas humanas subordinadas económica y culturalmente, especialmente en los entornos no democráticos en los que hemos vivido en América Latina la mayor parte de nuestra historia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la manera en la que podemos argumentar e investigar empíricamente la constitución mutua del Estado por la sociedad y de esta por el Estado? Otra respuesta aparentemente sencilla a esta pregunta es decir que debemos concebir al Estado como parte de la sociedad, de manera que esta relacionalidad se entiende como un proceso societal en el que la sociedad actúa sobre sí misma. Sí, pero ¿a través de qué mecanismos? Seguimos preguntando el cómo y el de qué manera. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, el hombre y la mujer común, sin poderes especiales, sin hazañas extraordinarias, son capaces de contribuir a la formación del Estado? Una de las respuestas ha sido propuesta por lo que se ha denominado la formación cotidiana del Estado. Idea que ha sido lanzada en 1994 por el libro Formas cotidianas de la formación del Estado, coordinada por Joseph Gilbert y Daniel Nugent. En este libro se argumenta que la formación del Estado podía estudiarse en el terreno local de las negociaciones llevadas a cabo por la gente sencilla sobre las condiciones que el Estado reglamenta, sus intereses y sus condiciones de vida. La noción de formación cotidiana del Estado también puede significar la capacidad de los actores locales por defender el statu quo o para luchar hacia cambiarlo. Esto ha sucedido entre los habitantes de Anenecuilco, en el estado de Morelos, en México, en 1910, bajo el liderazgo de uno de ellos, Emiliano Zapata, que se rehusó a aceptar que una hacienda poderosa anexara sus tierras comunales. Esto está muy bien narrado en el libro de Womack, Zapata y la Revolución Mexicana. O también cuando se ilustra también cuando estos pueblerinos de Morelos, pero de otros pueblos, violaron y otros defendieron las leyes de la reforma agraria mexicana. Esto es un libro mío con autoría de Arteaga que salió en 2011. Pues la idea de formación cotidiana del Estado se ha popularizado mucho desde los 1990. Y tenemos tanto por parte de latinoamericanistas, digamos latinos como extranjeros, una cantidad de obras con esta orientación, a las que no puedo detallar ahora. Pero estas obras son citadas en el artículo del Handbook of Latin American Sociology que he mencionado. Aunque no me he centrado en la idea
de formación cotidiana del Estado en ese libro de 2011, sino en la contienda, o sea, el conflicto relacional entre Estado y sociedad. Los estudios de caso etnográficos que están en este libro pueden entenderse en términos de formación cotidiana del Estado. En la sociedad moderna existen también mecanismos institucionalizados de defensa de intereses de la gente común. No hay que olvidar esto. Son, por ejemplo, los sindicatos, los partidos políticos y los movimientos sociales. Estas formas de actuar sobre el Estado desde la sociedad son maneras en que la sociedad actúa sobre el Estado. Pero hay que cambiar la mirada cuando se les estudia, porque en vez de considerarlos como temas especializados sin relaciones unos con otros, hay que considerarlos como relacionalidad entre sociedad y Estado. Pero es necesario señalar los límites dentro de los cuales se ha desarrollado el enfoque de formación cotidiana del Estado. En algunos casos, se ha limitado a registrar este proceso etnográficamente, únicamente desde la perspectiva de los sectores subalternos de la sociedad que interactúan con representantes del Estado. Y los estudiosos que han adoptado esta perspectiva, que son en su mayoría antropólogos, han argumentado que las reglas que el Estado impone a los individuos son contradictorias e incoherentes, al grado que la idea de la dominación de la sociedad por el Estado debe considerarse como una ficción académica. Pues esto es asumir que dichos actores subalternos y los científicos sociales que los observan tienen la capacidad de distinguir entre pautas clientelares en las burocracias locales y otras manifestaciones del poder del Estado, como por ejemplo el cobro de impuestos, la reglamentación de los intercambios económicos, etc. Pero usualmente los actores subalternos no tienen ese grado de sofisticación. Entonces se explica por qué les parece todo incoherente y difícil de interpretar. Ahora, otra limitación está más generalizada en el enfoque de la formación del Estado cotidiana, es que solamente cuenta la mitad de la historia. Es decir, se centra prioritariamente en la relación desde la sociedad hacia el Estado. Y se va a limitar también a a analizar formas relativamente marginales y aceptables en la práctica en que los miembros de las clases subalternas defienden sus intereses ante el Estado, como los tribunales de primera instancia, por ejemplo. La relación con el Estado basada en la violencia, cuando las demandas desde abajo se consideran inaceptables desde arriba, rara vez aparece en estos estudios. Una excepción importante, porque hay que citar las excepciones, es el libro de Florencia Malone intitulado Courage Tastes of Blood, o El valor sabe a sangre, publicado en 2005, en el que la autora retrata lo sucedido entre los miembros de un pueblo mapuche en Chile, que se ha beneficiado del reparto agrario efectuado por el gobierno de Salvador Allende. Estos campesinos tienen la ley de su lado, pero los latifundistas se rehúsan a entregar las tierras.
y el Estado no los sanciona por infringir la ley de la reforma agraria. Entonces el libro empieza en el momento en que la mitad del pueblo está a favor de tomar las tierras por la fuerza y la otra opta por quedarse sin estas tierras y seguir sufriendo la injusticia social como buenos cristianos, así como les han enseñado sus curas. Les dejo adivinar lo que les sucede a los que decidieron tomar las tierras, porque esta historia empieza a principios del año de 1973. Si no se acuerdan qué pasó en esta fecha, les aconsejo que se pongan en Google. Ahora, más o menos el mismo escenario se había presentado en Guatemala en 1954, contado por la pluma de Matilde González Izas en un libro publicado en el 2015. Con los campesinos del nororiente del país que recibieron y lograron ocupar las tierras antiguamente suyas y ilegítimamente vendidas, repartidas por el Estado y entonces respaldados por la ley de la reforma agraria implantada por el gobierno de Arbenz. Los resultados fueron catastróficos, igual que en el caso de Chile. Pero quiero hablar de otra manera de estudiar la relación entre Estado y sociedad, que yo estoy desarrollando en este momento, y que abre una ventana que permite visualizar tanto las interacciones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esta es la única a la fecha que incorpora la noción de relación mutua en la formación del Estado, o sea, de relacionalidad en el tiempo entre Estado y sociedad. Para introducir este esquema, necesito precisar el papel que desempeña el Estado en la sociedad y cuáles actores en la sociedad tienen capacidad de respuesta con mayor fuerza. Y con mayor fuerza sobre todo que las actuaciones cotidianas entre las clases subalternas de las que acabamos de hablar. Ahora, la forma clásica de abordar el estudio del Estado es atribuirle de entrada el papel de definir y hacer vigente, por la fuerza si necesario, las reglas del juego tal como se plasman en el papel y también de facto. Y por lo normal, lo de facto siendo usualmente más fuerte en los hechos que lo oficial. Los estudiosos de la formación del Estado europeo moderno temprano, la mayoría alumnos de Charles Tilly, que durante mucho tiempo fueron el modelo a seguir, han planteado el papel del Estado de esta manera. Y yo misma he adoptado esta visión cuando he propuesto en mi libro El Pacto de Dominación, Estado, Clase y Reforma Social en México 1910-1995, publicado en 1996 y 2000, que el Estado postrevolucionario mexicano ha establecido un llamado Pacto de Dominación sobre la sociedad, que ha representado las reglas del orden social en ese país. La hegemonía del Estado postrevolucionario, que reinó en México durante 70 años, era indiscutible en aquel entonces. Pero yo propuse algo que difería de las afirmaciones reiteradas aplicadas a ese país, de que el poder estatal en México era casi total, basado en los rasgos fijos atribuidos a su autoritarismo blando
y al llamado presidencialismo, calificado por Vargas Llosa de dictadura casi perfecta de 6 años. Yo propuse y comprobé históricamente que el pacto de dominación no era intangible, como lo pensaban muchos, y que en momentos históricos claves se había renegociado a partir de demandas obreras y respuestas estatales reformistas. Voy a leerles un par de frases en las páginas 54 y 55 de este texto para ilustrar lo que acabo de decir. Las reformas sociales, aunque realizadas por el Estado, se originan en los conflictos creados por las desigualdades del desarrollo de México. Propongo atribuir estas reformas a episodios efímeros pero significativos de desestabilización desde abajo, a los cuales el Estado ha respondido con una combinación de represión y reformismo. Así se considera que los grupos subordinados, sometidos a diario en cuanto individuos a condiciones de explotación legalmente definidas, tienen una capacidad limitada para transformar dichas condiciones de manera colectiva. Para analizar estos procesos, utilizaré una herramienta heurística, el pacto de dominación, y seleccionaré de la historiografía un número de confrontaciones sociales en la que este pacto ha sido renegociado. Y por pacto se entiende aquí un constructo analítico orientado a captar el proceso mediante el cual los antagonismos profundos son regulados por un orden institucional asentado legalmente. Este concepto se entenderá como el conjunto de reglas institucionalmente sancionadas y coercitivamente respaldadas que especifican quién obtiene qué, entre comillas, en un momento dado y dentro de los límites de un territorio nacional dado. Los pactos no provienen exclusivamente de las decisiones del Estado ni de las acciones de los grupos subordinados, sino de la interacción entre estrategias estatales de control sobre estos y modalidades de resistencia inventadas por los dominados. Fin de la cita. En aquella época, yo no conocía el concepto de relacionalidad, que salió publicado por Mustafa Emir Bayer en 1997, un año después de que haya salido la primera edición en español de este libro. Pero la noción de negociación en la que se enfoca el libro es relacional. Entonces, en el libro se trataba no de la formación cotidiana rutinaria y normal del Estado, que sería equivalente a una situación prolongada de aceptación tácita por parte de los abajo de su condición de subordinación. Se trataba de los momentos excepcionales, pero recurrentes en la historia del país, durante los cuales el movimiento obrero de México, protagonizado por los grupos disidentes en este movimiento, y no los del partido oficial, tuvo la capacidad de renegociar partes, para ellos cruciales, del pacto de dominación. Y esto fue un gran paso en mi formación. Pero todavía faltaban piezas en el rompecabezas. Desde el 2006 empecé a construir, con la ayuda de equipos de estudiantes en los 18 países incluidos en el estudio, una base de datos para estudiar la formación del Estado en América Latina desde la independencia. Pero tenía dificultades para encontrar un esquema teórico que me satisfaciera. Armar una narrativa, aunque era la estrategia adoptada por la mayoría de los autores,
que estudiaron esta problemática la consideraba, la descarté en realidad, porque los historiadores lograban narrativas mucho más sugerentes que los sociólogos y politólogos que habíamos utilizado este medio. Bueno, durante varios años seguí elaborando cronologías básicas y acumulando datos, mientras publicaba otros libros que habían estado en cola de espera. Hasta que un día, en 2017, levanté casualmente un libro publicado en 91 sobre el tema de neoinstitucionalismo, que ya conocía bastante, y volví a leer, sin tener una meta en particular. Volví a leer el capítulo por Roger Friedland y Robert Alford. Este último había sido mi director de tesis, intitulado Bringing Society Back In, volviendo a traer a la sociedad. Un aforismo sacado de una obra de Herbert Simon, intitulada Bringing Men Back In. Ahora, en este texto, los autores proponían una concepción de la sociedad como y cito, un sistema interinstitucional potencialmente contradictorio, consistiendo en individuos compitiendo y negociando unos con otros, organizaciones en conflicto y coordinación, e instituciones en contradicción e interdependencia. Esta propuesta considera que los sujetos sociales observables, y no las reglas abstractas, como asumen la mayoría de los neoinstitucionalistas, al intentar producir y reproducir las condiciones de su existencia material, son el motor de los procesos sociales. Por tanto, tienen una perspectiva construccionista. Y esta formulación está arraigada en una concepción de la sociedad que presenta los procesos sociales como gestionados, negociados, resistidos, enfrentados, defendidos, adoptados o ensalzados por actores concretos, que son los individuos, las organizaciones, los movimientos sociales. Las instituciones, entonces, entendidas como formaciones históricas concretas, intentan imponer sus reglas, pero deben competir con las demás, por lo que el orden social no es monolítico ni definitivo. En última instancia quiere decir que no hay un pacto de dominación, sino varios, porque hay una pluralidad de instituciones y la naturaleza contradictoria de las reglas que intentan imponer da una mayor libertad a los individuos y las organizaciones para manipular y reinterpretar los símbolos institucionales y acatar o no las reglas, que es una condición que abre la posibilidad del cambio institucional como parte normal de la dinámica interinstitucional. Esto me ha llevado a pensar que el Estado, en vez de tratarse como un fenómeno sui generis, es simplemente una institución entre otras, las que son históricamente presentes y con las que tienen que competir, colaborar y pelear a lo largo de su historia. Para estudiar los estados de América Latina como partes integrales de sus respectivas sociedades, entonces hay que ver a estas como entramadas de instituciones múltiples, cada una celosamente defendiendo sus reglas y sus símbolos. Esta perspectiva desacredita cualquier comparación favorable o desfavorable
con las trayectorias seguidas por estados en otros tiempos y regiones, particularmente en Europa, que sigue siendo un modelo universal para los estudiosos de la formación del Estado. En ese esquema, en cambio, la formación del Estado en la sociedad se define como un proceso histórico específico de cada temporalidad y región, con todos sus matices internos. Esta solución entonces contesta la tercera pregunta planteada al principio de la plática. No hay relación entre los procesos de formación del Estado en Europa o Estados Unidos y lo que ha sucedido en América Latina, porque los procesos históricos han sido extremadamente distintos. Entonces no estamos comparando objetos, sino secuencias de eventos y circunstancias. Y esto fue el nuevo punto de partida que me propuse y el camino a seguir para desarrollar el estudio propiamente dicho, que fue largo y complicado. Pero había encontrado un esquema analítico que representa al proceso de formación del Estado como procesual y relacional y por consiguiente históricamente construido. Esta nueva visión permite completar la definición de los estados que les voy a dar enseguida. Los estados son órdenes institucionales que configuran a las sociedades y son configurados por ellas con base en representaciones simbólicas, reglas, normas y prácticas que sin embargo son impugnables y transformables por los actores en el Estado y la sociedad a razón de la multiinstitucionalidad de las sociedades. Aquí termina la conferencia. Espero que le haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.